Hola, ¿qué tal? Bueno, llegamos a la cuarta unidad y en este recorrido sucinto pero intenso de la migración italiana en Argentina, llegamos a esta última fase, a este último fenómeno que es contemporáneo y nos interpela especialmente en este momento, que es el de la nueva movilidad de italianos en el mundo y particularmente en nuestro país, en Argentina. Hace un par de años, con el Laboratorio de Idea Italia-Argentina, he coordinado una encuesta que hemos llamado EPICA, Encuesta de Presencia Italiana Contemporánea en Argentina, y que tuvo por finalidad poder indagar sobre esta nueva población italiana que llega a nuestro país, cuantitativamente mucho menos numerosa, pero muy significativa nuevamente, siendo Argentina un gran destino de la migración italiana en todos los tiempos, como lo hemos visto a lo largo de las unidades precedentes. Entonces, en esta encuesta pudimos preguntar aspectos relacionados con las características familiares, las inserciones laborales, educativas, las expectativas, la visión del país de estos jóvenes y no tan jóvenes italianos que llegaron a establecerse nuevamente a la Argentina. Les propongo entonces en esta unidad hacer un repaso de las principales características y resultados que encontramos en esta encuesta, lo cual me parece que en varios sentidos nos permitirá luego reflexionar, hacer un cierre de todo este módulo relacionado especialmente con lo que nos decía Devoto en la primera unidad y abrir el debate y por supuesto generar nuevas preguntas y nuevas inquietudes para todos los que formamos parte de las asociaciones italianas. Para empezar a mirar estos primeros resultados de la EPICA, podemos ver que en cuanto a las características sociodemográficas, el 42% de estos jóvenes que llegaron a nuestro país en los últimos años, el 42% era soltero, el 37% era casado y un 10% se encontraba en una unión de hecho. La gran mayoría de estos italianos e italianas llegados recientemente tienen su pareja nacida en Argentina, con lo cual estamos hablando de aquellos que tienen parejas mixtas. La gran mayoría tienen una pareja argentina. El 40% tiene hijos, casi el 40% tiene hijos y el 72% de estos hijos nacieron en Argentina. Eso es muy importante como predictor del establecimiento de los migrantes en un país. Por estudios anteriores sabemos que uno de los motivos por los que los inmigrantes decidían volver o no a Italia ante situaciones de crisis, sea situaciones económicas, falta de trabajo o conflictos familiares o personales, o y los distintos motivos que motivan a los inmigrantes a volver al país de origen, un tema bastante más difícil de estudiar en general. Uno de los motivos para decidir quedarse en el país es la inserción de los hijos. Los hijos ya se integran en las escuelas, tienen sus amigos, entonces, si bien esto es un fenómeno totalmente reciente, si quisiéramos tomar alguna forma de predicción, estudios futuros se encargarán de ver si esto fue así o no. Sabemos que el 72% de los que tienen hijos nacidos en Argentina. ¿De qué lugares de Italia vinieron? Bueno, en este gráfico podemos ver que hay una pluralidad de regiones. Casi todas las regiones de Italia están representadas en este último flujo migratorio y particularmente algunas del norte, Lombardía un 20%, Véneto 7%, pero también del sur, Calabria el 7%, Campania también el 7%, con lo cual no podemos decir que esta sea una migración particularmente del norte o particularmente del sur. Todos los lugares de Italia están representados en la presencia actual de italianos llegados a la Argentina. Vimos que un 67% reside en la ciudad de Buenos Aires, un 12% en el Gran Buenos Aires y también en menor proporción representados están las provincias de Santa Fe, Río Negro, La Pampa, Córdoba, Chaco, Misiones, Mendoza.
pero fuertemente nos damos cuenta que esta migración, este flujo de movilidad, porque la palabra migración también es difícil de definir en este contexto, sobre todo en un proceso en curso, pero este nuevo flujo se establece claramente en el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, la capital federal y el Gran Buenos Aires. Les preguntamos el tipo de alojamiento, cómo es la vivienda, dónde viven, son propietarios, alquilan. Vemos que el 63% de ellos alquila su vivienda en Argentina y el 45% era inquilino en Italia. Y por otro lado, un 48% casi era propietario en Italia, y al venir a la Argentina, un 30% es propietario de su vivienda aquí. Preguntamos por la salud, si tienen cobertura sanitaria, eso es importante. Todas las preguntas que incluimos en el cuestionario nos parecían que tenían una importancia especial para conocerlos y también detectar situaciones que pueden ser problemáticas, que puedan generar proyectos o que puedan ser de inquietud para la colectividad, para ellos mismos y para las agencias relacionadas con los italianos. Entonces, esta pregunta sobre la salud nos pareció importante. Preguntamos si tenían una cobertura de salud y vimos que el 45% tiene una cobertura médica por su inserción laboral, o sea, el trabajo les provee la cobertura por obra social o por el medio que fuera, y un 21% no tiene ningún tipo de seguro médico, ni privado ni por obra social. También indagamos un tema muy importante, que es la formación académica. El 70% de los encuestados tienen un título universitario. Esto nos hace nuevamente preguntarnos sobre las preguntas de Devoto. ¿Qué tienen en común los inmigrantes contemporáneos con los primeros inmigrantes? El nivel educativo, la alta formación académica de los jóvenes que emigran de Italia contemporáneamente es una característica que no existía en ninguno de los flujos migratorios anteriores. De los que tienen título universitario, más de la mitad dice que su título tiene validez en Argentina. También un tema interesante para la doble titulación y para los convenios y para el ejercicio profesional. Y por otro lado, un 35% de los universitarios desconoce si su título tiene validez en el país. Un 45% realizó estudios en Argentina. También preguntamos sobre la movilidad y el viaje a la Argentina. ¿Cómo tomaron la decisión de venir? El 30% tomó la decisión de vivir en Argentina como una decisión personal. Hay una pluralidad de situaciones, estamos viendo las más relevantes, ¿verdad? Y, por ejemplo, un 20% tomó esa decisión de instalarse en Argentina consultando con su pareja o cónyuge. También podemos ver en qué año esta última corriente migratoria se instaló en Argentina, y vemos que a partir del 2010-2011 hay un crecimiento hasta el año 2015, que es el momento en el que tenemos registro, y en el momento en que se hizo el relevamiento teníamos un 22% que se había instalado en el país. También preguntamos algo que es muy importante en cualquier fenómeno migratorio: ¿quién dio el primer apoyo? ¿En quiénes se apoyaron? ¿Quién ayudó en esa primera instalación en Argentina? Vemos que un 22% recibió apoyo de amigos o parientes de Italia, un 36% recibió apoyo de amigos o parientes italianos, y el 19% recibió el apoyo para la instalación de su propia pareja. ¿Tuvieron experiencia de vida fuera de Italia? Bueno, claramente vemos que de los que llegaron a la Argentina, el 66% ya habían tenido una experiencia migratoria, ya habían vivido fuera de Italia. Un 26% lo hizo en España, un 10% en algún otro lugar de América Latina,
y un 15% lo hizo en algún país anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia. Quiere decir que estamos hablando de personas que tienen experiencia de pasos por otros lugares, por otros países, una experiencia internacional que también puede llegar a significar una diferencia versus la antigua migración, ¿no? Versus las antiguas formas migratorias a las que estamos acostumbrados a estudiar. El trabajo, bueno, poco más de la mitad tenía un trabajo en Italia y el 76% de los entrevistados había trabajado en la última semana en Argentina. Un 31% tiene más de un trabajo en Argentina y preguntamos también cuál fue la forma de obtener ese trabajo. Bueno, en general la presentación de currículums, las redes de contacto en Argentina o referencias profesionales fueron las respuestas principales. Si hacemos una comparación con la encuesta que estuvimos viendo en la unidad anterior y nos retrotraemos a la vieja migración, la misma pregunta nos muestra que un 23% de esos migrantes de posguerra obtuvo su trabajo por amigos y paisanos, un 14% por medio de familiares y un 20% buscando por su cuenta. También podemos ver cómo se ubican en esa inserción profesional, si el trabajo que hacen está por arriba de sus calificaciones o por debajo. Bueno, vimos que el 74%, o sea, 3/4 partes de los entrevistados dijeron que estaban realizando un trabajo acorde a la formación y a la calificación que poseían. También hicimos algunas preguntas sobre la vida en Argentina y también volvemos al tema de Devoto de la primera unidad. Preguntamos si estos nuevos llegados italianos formaban parte de alguna asociación italiana de las ya existentes en Argentina. Y vimos que un tercio de los italianos forman parte de algún grupo informal o formal de su generación. Y un 45% dijo que no conocía ningún grupo. Y por otro lado, menos de un 10% forma parte de alguna asociación italiana de las generaciones de inmigrantes anteriores. O sea, ahí vemos algún tipo de desconexión o no inserción, como en algún momento nos había dicho Devoto respecto de los primeros llegados a la Argentina, entre los nuevos inmigrantes y los viejos inmigrantes. Quiero ir cerrando esta unidad con este último dato para pensar justamente en función de los objetivos de este curso de formación sobre la pregunta de ¿podemos pensar en una italianidad? ¿Podemos hablar de un grupo homogéneo? Bueno, no somos un grupo homogéneo, pero paradójicamente creo que tenemos más cosas en común entre los nuevos italianos que llegan a vivir a la Argentina y las segundas y terceras generaciones de los inmigrantes que fundaron nuestras asociaciones, y creo que eso es un gran potencial y un gran elemento nuevo, contemporáneo, que nos abre la puerta a muchas preguntas, a muchos desafíos, a nuevos proyectos, a nuevos interrogantes y sobre todo a poder tratar de, digamos, no quedarnos en las viejas formas de asociativismo, que por supuesto tienen toda una tradición a respetar y a honrar, sino también a enfrentar los nuevos desafíos que significa para nuestra generación, nuestras generaciones más jóvenes, segundas y terceras generaciones, en diálogo con estos nuevos inmigrantes italianos que están llegando a nuestro país. Bueno, me despido acá, ha sido un gran placer poder compartir con ustedes este espacio y bueno, seguiremos en contacto y seguramente en una última reunión presencial en el curso podemos seguir dialogando y conversando sobre estos temas. Un gran abrazo y un gran placer.